Orlando puede considerarse una persona afortunada. Su abuelo le ha legado 2 monedas de oro, 2 soberanos. Según su testamento, las ha escondido en algún lugar de la casa. ¿Podrá Orlando encontrarlas? Hola, soy Allison. Bienvenidos a Cuentos para Leer sin Luz. El episodio de hoy, 10º de la 6ª temporada, se titula 2 monedas de oro, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Por ahí decían, o alguien dijo, que el abuelo Ruperto terminó medio loco debido a una discusión con un vendedor de pollos, por un asunto trivial. Y este pollero, echando mano al palo que tenía para matar los pollos, le dio con él en la cabeza, consiguiendo armar gran escándalo dentro del mercado, siendo de inmediato detenido por la policía. Un médico constató hundimiento del parietal, pero Ruperto no quiso ser hospitalizado, deseando ir a su casa y curarse ahí mismo. Todo parecía indicar que ese día iría a ser uno más. Que ninguna manifestación adversa pudiera opacar la pinta de cerveza que Carlos estaba disfrutando, sentado a la barra. Y como si fuese un soplo del inesperado devenir, se sentó junto a él un hombre. No quiso mirarlo de frente. Con el rabillo del ojo notó que era algo obeso y calvo. Pidió un agua mineral sin gas. Más o menos al tercer sorbo, torció su cabeza, como quien estuviera a punto de iniciar una conversación. Empezó hablando del calor, y que ahí dentro, con la ventilación constante, se estuviera bien. Carlos asintió con su cabeza, y no deseó ser descortés. Emitió algunos monosílabos de aprobación y asentimiento a lo que se comentara. Vestía un conjunto deportivo, logrando que pareciera más joven. Tendría entre 30 a 40 años. De voz grave, afirmaba, de cuando en vez, determinadas frases con movimientos de sus manos. En el dedo índice de su derecha lucía un anillo que parecía ser de oro. Luego de 15 o 20 minutos de charla intrascendente, se disculpó por no haberse presentado antes. Se llamaba Orlando. Y cuando creyó que su conversación corriera el riesgo de caer en la absoluta vacuidad, preguntó a Carlos si creyera en los espíritus. La Inquisición lo tomó por sorpresa. Se encogió de hombros, argumentando que nunca lo había pensado. Bajando un poco el volumen de su voz, como si no deseara ser escuchado por alguien que no fuera solo ellos mismos, dijo que necesitaba una persona más para ir a una sesión de espiritismo. Dedujo que Carlos, por lo que había respondido con respecto de la existencia o no de los espíritus, fuera la primera vez en su vida que tuviera la experiencia. A continuación, Orlando inició el relato de su historia. Su abuelo Ruperto, que había fallecido hacía meses atrás, había dejado un testamento en el que decía legar 2 libras de oro, 2 soberanos, escondidas en algún lugar de la casa, y que serían de quien primero las encontrare. Orlando era huérfano, y no tenía hermanos, por lo que, supuestamente, las monedas le correspondieran. Y por más que Ruperto y Orlando hubiesen vivido juntos, el hermetismo del viejo se mantuvo hasta el día de su muerte. Días después Orlando se enteró de un escribano que lo visitara para informarle del testamento. Pero hasta el momento no había podido dar con las monedas, aún revisando la casa de arriba a abajo.
Pasó un tiempo hasta que tuvo la suerte de encontrar a Amanda, una medium, pero ella solicita una persona más presente en la sesión. Bebió un trago de su agua antes de ofrecerle a Carlos una de esas monedas y lo acompañaba. Lo importante era, para Orlando, descubrir dónde las había ocultado su abuelo. Y que con solo uno de esos soberanos le quedaría suficiente como para deshacerse de unas deudas, viviendo tranquilo durante cierto tiempo. Carlos, si bien escuchó con atención todo lo dicho, no respondió de inmediato. La pregunta inicial, de si creyera o no en los espíritus, había aguijoneado su atención, aunque no lo fue en demasía como para aceptar de inmediato la propuesta. Ser beneficiado con una moneda de oro le provocaba determinada tentación, dado que, al igual que Orlando, también podría vivir holgadamente. El hecho de desafiar a lo desconocido era un reto el cual nunca antes había pensado enfrentar. Orlando volvió a hablar de manera como si lo hiciera implorando ayuda, alguien para confesar su necesidad, por no contar con otra persona a quien pudiera recurrir. Dijo que estaba bien documentado, informado, acerca de Amanda. Que era una persona de probada profesionalidad, muy reconocida no solamente por infinidad de gentes que habían requerido sus servicios, sino además por la prensa, habiendo publicado varios artículos relatando encuentros con espíritus de personajes notables ya fallecidos, algunos políticos famosos, deportistas y hasta malvivientes que habían ayudado a la policía a resolver casos imposibles. Además, si todo saliera bien, con una sola sesión bastaría. Carlos terminó su cerveza, dejó el vaso sobre la barra concluyendo por aceptar. Pero más lo hizo por curiosidad, habiéndole aclarado esto a Orlando, para que entendiera que aún conservaba una dosis de escepticismo con relación al tema. Orlando buscó su mano para estrecharla dibujándose, en su rostro, el contento por haberse quitado de encima la angustia ante la necesidad de contar con un compañero durante la sesión espiritista. Luego de intercambiar los números de sus teléfonos quedaron en contacto. Orlando hablaría con Amanda para solicitarle un turno. De regreso a su casa, Carlos meditaba acerca de todo lo acontecido, y si hubiese obrado bien en aceptar. De todas maneras, el hecho de participar en una experiencia distinta lograba que se sintiera como un explorador ante lo desconocido. Una disciplina a la cual apenas había oído hablar a lo largo de su vida, y a la que nunca le había otorgado la importancia que, tal vez, mereciera. Pasaron un par de días en los cuales había olvidado el asunto hasta que sonó su celular, avisándole a Orlando que había reservado una sesión con Amanda para el sábado por la noche. Su voz se notaba exultante, dichosa, como si ya estuviese a punto de acariciar las monedas de su abuelo. Carlos anotó la dirección del lugar, encontrándose allí a las 8 de la noche. La casa donde vivía Amanda era pequeña, apenas un porche que conducía a una puerta de madera, compartiendo el frente con dos ventanas de hoja simple. Toda la construcción estaba encerrada entre dos edificios de 6 pisos cada uno. Orlando y Carlos habían quedado en reunirse en la puerta, 10 minutos antes. A Orlando se lo veía tenso, con todos sus sentidos en expectativa ante lo que pudiera acontecer. Al tocar a la puerta, fueron recibidos por Amanda, mujer de baja estatura, de alrededor 60 años. Vestía una bata de seda color azul. Cabello corto, pegoteado a la cabeza, recortaba un rostro oval, guarecido por anteojos de grandes lentes oscuros, de forma rectangular, semejando un par de pantallas de TV. Su piel morena estaba recorrida por surcos profundos, y su labio inferior mostraba el traspaso de 3 agujas de coser, evidenciando que ya hiciera tiempo las tuviera por notarse los restos secos de las cicatrices provocadas por el perforar de la piel. Les dio la bienvenida, con su timbre latoso de voz, haciéndolos pasar a un living iluminado por velas. Este ambiente semejaba ser, al mismo tiempo, biblioteca, por tener sus paredes revestidas de estantes repletos de libros bastante antiguos.
Carlos leyó algunos títulos en sus lomos, constatando que, la gran mayoría, versaban sobre ocultismo, ciencias paranormales o novelas de terror. Sentados los tres a la mesa, Amanda pidió que, antes de comenzar, le dieran todo detalle con referencia a la persona que desearan invocar, y si tuvieran algo que solicitarle. Siendo el primer interesado en el tema, habló Orlando, relatando parte de la vida de su abuelo, pero no tuvo más remedio que declarar que el propósito buscado sería que le develara dónde había escondido las monedas de oro. Escuchando con atención, Amanda aclaró, a manera de advertencia, que había espíritus buenos, malos y hasta traviesos, bufones que solo deseaban bromear con los asistentes a la sesión, y que nadie sabría con lo que pudieran toparse. Además, la manera de comunicarse que cada espíritu tenía era diferente. Algunos efectuaban sonidos o ruidos con objetos, como el arrastrar de muebles o lograr hacer volar cosas por el aire. Otros hablaban a través de la tipología, serie de golpes efectuados los que, agrupados en cierta cantidad, significaban letras del alfabeto, por ejemplo, un golpe para la letra A, dos para la B y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso era necesario ser muy hábil para retener, en la memoria, la cantidad de golpes escuchados, para formar una palabra. Esta sería la parte más difícil. Y no habría tiempo para anotar en un papel, dado que, si el espíritu era rápido en hablar, al volcar a la escritura se perdería mucho tiempo, consiguiendo que la presencia se aburriera, desapareciendo de inmediato. También aclaró que ella era una medium vidente natural, que no fingía sus experiencias extrasensoriales, y que, a toda hora, sus facultades estaban a pleno. Sentados los tres del mismo lado de la mesa, pidió que extendiesen sus manos sobre el tapete, teniendo la precaución de estar tocándose sus dedos meñiques. Carlos y Orlando se miraron, guardando silencio absoluto mientras Amanda echaba hacia atrás su cabeza y sus labios se movían como si estuviesen hablando con alguien. No obstante, este mutismo fue roto, de cuando en vez, solo para pronunciar, en voz alta, el nombre de Ruperto. Habrían transcurrido 2 minutos, en forma lenta, pausada, pesante, durante los cuales nada extraordinario sucediera. Cuando creyeron que la sesión estuviese perdida, oyeron golpeteos en los vidrios de las ventanas, como si alguien estuviese echando piedrecillas sobre ellos. Tanto Carlos como Orlando giraron sus cabezas, mas la oscuridad de la noche exterior nada les indicó. Al pronunciar nuevamente el nombre del abuelo, 2 libros de la biblioteca abandonaron sus lugares para caer al suelo. De repente, Amanda comenzó a mover su cabeza, de un lado al otro, de manera notoriamente violenta, pronunciando frases en latín. De inmediato se gestó, en el living, una corriente de aire que lograba bailotear las llamas de las velas. Amanda gritó que estaba llegando Ruperto, y que había presencia de una serie de espíritus traviesos que no le permitían el paso. Se vieron caer más libros de la biblioteca, y una silla, que ninguno supo de dónde había salido, cruzó la habitación, volando, para estrellarse contra una pared. La corriente de aire en movimiento circular se transformó en un formidable ventarrón. Amanda gritó que Ruperto había llegado, pero su espíritu no se materializó. Tanto Carlos como Orlando miraban para todos lados, suponiendo que una figura luminiscente, con forma humana, pudiera presentarse de un momento a otro. La voz de Amanda sonó potente, cuando ordenó a Orlando que hablara con su abuelo y le pidiera lo que necesitare. Entre el ruido de objetos que volaban y la silbatina del viento huracanado, Orlando emitió su consulta acerca de las monedas de oro. Se oyó la risa de un espíritu bufón, imitando la voz de Orlando y mofándose de ella. Carlos se preguntaba si, en algún instante, pudiera ver algo, y al creer que todo era un artilugio preparado previamente, de improviso la mesa comenzó a girar, elevándose. Todos quedaron asombrados al verla subir hasta el techo, y quedar ahí, sin regresar a su sitio.
Una de las bibliotecas se separó de la pared, derramando todo su contenido bibliófilo sobre el piso. El viento cesó. Las llamas de las velas se aquietaron. Los ruidos en las ventanas desaparecieron. Amanda, con la cabeza gacha, apoyando su mentón sobre el pecho, dijo que Ruperto apenas había podido balbucear algo, pero que un par de espíritus traviesos le habían tapado la boca, siendo imposible entenderle. Sin embargo, pidió descansar, en silencio, unos minutos, y volver a intentar. Orlando secó su transpiración con el reverso de una mano, respirando fatigosamente intentando sacarse de encima toda la tensión provocada por los acontecimientos que había vivido. Entendió que estaba a un paso de tomar contacto con su abuelo fallecido, y que no sería tarea sencilla hacerlo regresar desde el más allá. Habiendo transcurrido otros largos minutos, Amanda pidió que se tomaran de las manos. La nueva sesión inició como la anterior, con sus silenciosos rezos. En medio de su discurso en latín, más la pronunciación reiterada e intercalada del nombre del abuelo, volvió a aparecer el ventarrón y los ruidos en los vidrios de las ventanas, pero esta vez, en lugar de piedritas, filosas hojas de cuchillos los arañaban, conformando agudos rechinos molestos al oído. Amanda dijo que Ruperto estaba luchando con los espíritus traviesos. Ordenó a Orlando que le hablara. Orlando preguntó dónde había escondido las monedas. De la biblioteca volaron 3 libros que golpearon su espalda y su hombro, provocando que rompiera la cadena de manos para cubrirse la cabeza. Las llamas de las velas volvieron a oscilar, con peligro de apagarse. Amanda gritó a Orlando que sujetara sus manos. A continuación se oyó una serie de ruidos reiterados, como golpes dados sobre una tabla de madera. Amanda comentó que Ruperto estaba hablando a través de los golpes, y pidió que los contaran para armar las letras que formaran las palabras. Pero la reiteración de ellos era tan rápida que a todos les fue imposible entender qué era lo que estaba diciendo el abuelo. Amanda terminó su frase emitiendo un profundo grito, bajando su cabeza, exhausta. El viento cesó, la llama de las velas recuperó su estabilidad. En un hilo de voz, Amanda explicó que el abuelo había confesado, a través de una casi interminable seguidilla de golpes, donde había escondido las monedas, y que esperaba que Orlando hubiera retenido, mentalmente, todo el conteo, para traducirlo en palabras y frases. Carlos observó a Orlando, suponiendo que hubiese entendido. Pero Orlando, mordiendo sus labios, dio clara señal de que su cálculo de nada había servido, solo consiguiendo armar más confusión en su mente. Agradeció a Amanda por su trabajo pagándole la sesión, y salieron. En el camino, se disculpó ante Carlos, habiendo, ilusoriamente, esperado poder hablar con su abuelo. Luego de un par de semanas, Carlos se enteró que había contratado un grupo de obreros para que demolieran su casa hasta los cimientos, mas nada se pudo hallar. El abuelo Ruperto se había llevado a la tumba el secreto de las monedas, y nadie tenía seguridad si, con otra sesión, pudieran averiguarlo. Desde ese día, Carlos dejó de creer en los espíritus. Amanda, en sus ratos libres, queda mirando al techo, aguardando a que Ruperto se dignase en bajar la mesa. Mientras tanto, sonríe, con una mano en el bolsillo de su bata de seda azul, jugueteando con el tintinear de un par de monedas.